Cuando estoy totalmente de acuerdo con que cuando venimos a esta vida no es una hoja en blanco, sino que hay cosas del pasado, ¿vale? Lo que sí creo que sería importante es decir que cuando una persona nace con alguna enfermedad o alguna discapacidad, no necesariamente es porque ha hecho sufrir a otras personas y ahora tiene que sufrir ella lo que otros sufrieron. O sea que en algunos casos puede ser así, pero también hay muchas personas que tienen una discapacidad o alguna enfermedad porque vienen a enseñarnos algo, porque con esa discapacidad son capaces de hacer cosas muy grandes y las demás personas vemos y decimos, wow, qué gran enseñanza, ¿no? Entonces, lo quería comentar porque creo que rápidamente podemos decir si la persona tiene esta situación es por algo negativo que hizo en el pasado, ¿no? Y entonces eso no nos ayuda a relacionarnos con esas personas, porque algunas pueden tener incluso una labor muy importante de ayudar a la humanidad, aparte de su propio crecimiento personal. Yo creo que hay que pensar que la persona que hizo esa prueba ya refleja ya un gran avance porque es una prueba muy dura y el hecho de que se atreva a pasar por ella ya refleja su deseo de cambio y de avance, ¿no? O sea, no es una prueba a la que uno se enfrente sin estar preparado. Es cierto lo que tú dices, en el sentido de que uno aprende y también puede enseñar a través de las cosas. Y además no solo es una prueba para el que vive la enfermedad, también es una prueba para su entorno, para toda la familia. También es cierto que algunas personas pueden caer en el error de hacer como se hace en el hinduismo, que si te está pasando todo esto, te lo mereces, pues entonces ahí te jodas, ¿no? Eso sería un error tremendo, ¿no? Primero porque nosotros no conocemos el pasado de nadie. Eso es el primer punto, ¿no? No sabemos exactamente el porqué de las circunstancias de la vida. Pero realmente si miramos en el pasado de todos tendremos muchas cosas de las cuales si se supieran nos avergonzaríamos. Sea por pasar por una prueba como una enfermedad congénita o por cualquier otro tipo de prueba, ¿no? Entonces yo pienso que el mensaje es que todas las pruebas a las que venimos a pasar, sean cuales sean, las elegimos nosotros y tienen el propósito de ayudarnos a evolucionar. Que no somos nosotros quienes para decirle al otro esto te lo mereces lo que hiciste en otra vida, ¿no? Porque siempre alguien nos podrá decir, bueno, entonces mírate lo tuyo. Pero, y si un segundo, había una pregunta aquí antes. Sí. Vamos a llevar un poco de orden. Y llevo bastante tiempo ya siguiéndole. Varios Háblame de tú, más que de... Gracias. Bastante tiempo viendo vídeos de YouTube y la verdad que me encanta. Así como también de los ángeles de su propiedad. Entonces, en esta conferencia me surge la duda de cuando una persona acude a un biodescodificador, que en definitiva es como utiliza, ¿no? Cómo se trata el cáncer con la nueva medicina. Conozco a personas que han ido, pero no le están haciendo, pues digamos, esta prueba de escáner de la que hablas con los mapas cerebrales o algo así, ¿no? Eso creo que sería muy interesante si la persona decide que va a tratar su enfermedad con esta nueva medicina, que ese escáner se produjera, porque así el conflicto sería muy fácil identificarlo, ¿no? En cambio, yo conozco personas que no están nada más tratándolo desde el punto de vista psicológico. ¿Se está haciendo en algún sitio completamente? Es complicado porque como esta medicina ha sido tan perseguida, es complicado, muchas veces uno se lo tiene que recurrir digamos, a la medicina convencional y que le hagan esos escáneres y luego buscar a un médico que sepa interpretarlos, médico de la nueva medicina. Respecto a lo que comentas de la biodescodificación, aunque la biodescodificación pueda tener algunas cosas que coge de la medicina germánica, por lo que yo estoy viendo de personas que han ido a gente que descodifica, yo no estoy de acuerdo en algunas de las conclusiones a las que llegan respecto a qué problemas tienen esas personas y a qué tienen que hacer para resolverlo. Por ejemplo, el tema de la cuarentena,
comentan algunas personas que les dicen que tienen que hacer una cuarentena, alejarse del problema para... Yo personalmente, yo pienso que eso no resuelve los conflictos. Eso es huir del conflicto. Para resolver el conflicto te tienes que enfrentar a los problemas, no huir de ellos. Entonces hay algunos consejos o algunas pautas que se les recomienda según la biodescodificación que yo no estoy de acuerdo. Yo lo siento, no es así, no estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo en otra de las cosas que transmite la biodescodificación, que es el tema de que esto tú lo tienes porque un antepasado tuyo le pasó esto y ahora tú tienes que enfrentarte a la resolución de esto. Esto desde mi punto de vista es injusto. ¿Por qué? Porque sería como lo del pecado de Adán y Eva. Es que tus padres originales hicieron este pecado y ahora todos somos pecadores por lo que hicieron ellos. El mundo espiritual es justo y no enfrenta a la reparación de una cosa a personas que no han cometido eso. Es decir, si yo cometo un asesinato y me muero, ¿van a condenar a mi hijo porque no me pueden condenar a mí? Eso sería, desde el punto de vista de la justicia humana, una barbaridad. Pues no pensemos que la justicia divina es más injusta que la humana. Sí que es cierto, y en eso estoy de acuerdo, que hay algunas cosas que, por ejemplo, pasan a la madre durante el embarazo, que afecta a su hijo, porque en ese momento hay una conexión muy fuerte entre el espíritu de la madre y el del hijo, que puede provocar cambios a nivel epigenético, y esto se transmite a la descendencia, incluso la generación siguiente pueda tener este cambio epigenético. Pero esto sería diferente a decir que tú tienes que afrontar un tipo de prueba determinado o un tipo de enfermedad como consecuencia de que lo hizo que hizo esto un antepasado tuyo. Esto en realidad viene a confirmar la no creencia en la reencarnación, porque yo tuve la oportunidad de conocer, de escuchar una charla de Enrique Corbera y básicamente, porque yo había intervenido antes, básicamente puso a caldo a la reencarnación, como diciendo que todo eso era una ilusión. Por eso tienen que buscar una explicación diferente con el tema de, pues esto te pasa por lo de un antepasado tuyo. Para mí es más lógico pensar que tú vienes a afrontar la reparación de cosas que tú mismo has hecho en otras vidas. Por eso creo que, aun teniendo cosas en común, yo discrepo en muchas cosas. También tengo que decir que el tema de la reencarnación no lo dice la nueva medicina germánica. Eso también yo incorporo cosas que considero que son reales en la nueva medicina germánica y aparte mi visión personal me hace pensar que la enfermedad también tiene que ver en algunos casos con cosas de otras vidas. Y en el caso de la biodescodificación habrá cosas que sean semejantes a la nueva medicina germánica, pero también hay cosas que no tienen que ver con la medicina germánica. Entonces a mí personalmente cuando me dicen es que tú hablas tal y como Enrique Corbera, digo, ostras, pues y veo alguna semejanza, poquita, pero veo más diferencias. ¿Qué hay en común? La creencia en que hay unas enfermedades que tienen origen emocional y que hay que resolver los conflictos para ayudar a la sanación. Eso es común, eso sí que es cierto. Pero en cómo se hace eso, para mí, yo personalmente discrepo en las soluciones que aporta la biodescodificación en algunos casos y en las interpretaciones que hacen de la manifestación física. Gracias, solamente añadir que no sé si ha habido la pregunta que me escucha también de menos que hablar de la metástasis. Puedo hablar un poquito si quieres. La metástasis, desde el punto de vista de la medicina convencional, es que el cáncer se extiende, es decir, que si el tumor aparece en un lugar, por ejemplo en el pulmón, y luego se ve con el tiempo hay cáncer en otros lugares, es que las células del tumor primario han migrado por la sangre o por la linfa a ese otro lugar, y es como que han formado una colonia. Desde el punto de vista de la medicina del Dr. Hammer, las células no migran, lo que se llama las metástasis al cerebro. En la fase de curación, de la solución, también hay un crecimiento de células en el cerebro para reparar la parte del cerebro alterada. Entonces en ese momento hay crecimiento, a lo mejor en el órgano afectado y crecimiento en el cerebro. Pero cada crecimiento
forma parte del crecimiento del tejido propio de esas. O sea, no es que las células hayan pasado de un lugar a otro, sino que el crecimiento se produce simultáneamente en un tejido y en el otro. Entonces, es una interpretación diferente de las mismas cosas. Bueno, buenas tardes. Yo soy un enfermo de cáncer y estoy aquí esta mañana de pura casualidad. He venido a traer a mi hija y no sabía dónde iba a esperar y he decidido meterme aquí, escucharla. Es decir, estoy por casualidad, pero tengo la sensación, después de oírlo a usted, que no ha sido casualidad el que yo esté aquí esta mañana. Yo le felicito, le agradezco enormemente todo lo que usted dice. Le felicito porque a un científico como usted, pues que oírlo hablar de temas espirituales, de temas del amor, de temas de la conciencia, pues hay que ser valiente. Hay que ser valiente para admitir todos esos otros temas a un científico. O al contrario, a una persona espiritual, a una persona humana que le da valor a las relaciones de la conciencia, pues el hacerlo desde el punto de vista científico no es algo usual. Por tanto, yo creo que esta línea que usted sigue y que está propagando me parece de un enorme valor. Me parece innovadora y me parece que por aquí es por donde tienen que ir las cosas. Por eso, de nuevo, les felicito por y por el bien que me ha hecho esta charla. Gracias. Una mano que allí, otra allí y otra allí. Es que mi pregunta era en relación a la primera pregunta, con la genética, que en relación a que lo que traíamos, ya se me ha ido, el aborto, que nos dan opción a abortar cuando traemos un bebé con alguna genética en mal estado, pues entonces si abortamos estamos coartando su libre albedrío. Así es. Desde el punto de vista, desde este punto de vista, a partir del momento de la concepción ya hay un ser que se está ligando al crecimiento de las células del embrión. Y todo lo que ocurre a partir de ese momento al embrión y lo que ocurre en la madre es sentido y vivido en primera persona por ese espíritu que encarna. Entonces, a partir de ese momento, tú abortas, estás vulnerando su libre albedrío. Aparte, hay que pensar que hay personas que dicen, no, es que, claro, una persona con una enfermedad congénita va a tener una vida de sufrimiento, no, vamos a evitarle ese problema. Bueno, pues si vamos a evitar los problemas de sufrimiento por venir al mundo a pasar dificultades, que nos maten todos antes de nacer. Quiero decir que la circunstancia de la enfermedad congénita se elige como una circunstancia para aprender. O sea, ese espíritu quiere eso y necesita la oportunidad de vivir esa experiencia. Lo que pasa es que a lo mejor, como nosotros tenemos una concepción materialista de la vida, pensamos que si interrumpimos en ese momento no estamos haciendo ningún perjuicio, pero desde este punto de vista sí que lo estamos causando. De alguna forma también tiene también derecho a la libertad de vivir. Por supuesto que además está adaptado también, previamente, ¿no? La madre ha pactado con el hijo ser madre de ese hijo. Y el hijo, si la madre interrumpe el aborto, el hijo también habrá pactado previamente que eso iba a ser así. No, el hijo sabe que la madre puede querer abortarle. Porque nunca se pacta, por ejemplo, nadie nace para hacer un asesinato. Eso no se pacta. Todos venimos aquí con el propósito de mejorar. Otra cosa es que, dejándonos llevar por nuestro egoísmo, cometamos errores. El hijo sabe que su madre, cuando encarne, puede elegir, por diferentes motivos,
impedirle encarnar. Y eso ocurre de hecho. Muchas veces también eso lo que hace es que también la madre, cuando vuelva a encarnar, tenga el riesgo de que su madre de aquella vida también le impida encarnar, porque tenemos que saber que la ley de justicia espiritual es justa, te enfrenta a ti mismo ante las mismas cosas. Si como madre estás de acuerdo en el aborto, como hijo también no tendrás que estar de acuerdo. Lo que pasa es que normalmente cuando uno quiere encarnar y se lo impiden, pues eso no se lo toma muy bien. Entonces hay que pensar que a nosotros se nos va a enfrentar a lo mismo que nosotros hemos hecho, y entonces decidiremos hasta qué punto era justo o no. Es cierto que la madre tiene libre albedrío porque es su cuerpo, pero si realmente no desea tener hijos, lo mejor es que tome medidas anticonceptivas, porque de esa manera no están perjudicando a nadie. Pero a partir del momento en que ya ha concebido, ya estás perjudicando al espíritu que está encarnando. Y también puede ser designado por esa persona como un acto de amor. El acto de que ese hijo no venga a ese sufrimiento tan terrible. Por eso te digo que si lo consideramos a un acto de amor, pues entonces que no nos permitan a nadie nacer, porque todos en la vida vamos a pasar por una circunstancia de sufrimiento. Es imposible pasar por la vida sin enfrentarte a algo que te haga sufrir. Si realmente vamos a utilizar ese argumento para interrumpir la vida de un ser en gestación, para todos podría servir. Y otro argumento podría ser, bueno, pues entonces vamos a esperarnos a que saque la cabecita, ¿no? Y cuando saque la cabecita, nos lo cargamos. ¿Cuál es el problema aquí? Ahí sí que lo veríamos como un asesinato, ¿no? Aquí la diferencia es la concepción que tenemos respecto a si es vida antes de que salga de la madre. Hay personas que piensan que ahí todavía no hay vida y por eso piensan que el aborto no es nada malo. Pero si realmente nosotros supiéramos que hay un espíritu ahí que va a padecer igual como si lo estuvieran matando cuando ya ha salido del cuerpo de la madre, ya no lo veríamos igual. Desde el punto de vista de que el aborto no existe, no está matando nada. Claro, pues entonces matemos porque el aborto no existe. Si tú ahora me matas, yo voy a... mi espíritu es inmortal. No me vas a matar espiritualmente. Pero sí que es cierto que... Bueno, tú crees que no lo están haciendo violentamente, pero el niño que está encarnando lo utiliza de otra manera. Hay, por ejemplo, hay personas, los grandes presidentes dicen, voy a decidir hacer una guerra y enviar a mi ejército a no sé qué país. Yo solo he dicho ir allí, yo no he apretado el gatillo. Ya, pero ha habido otro que lo ha hecho porque se lo has mandado tú. Pues esto es más o menos igual, no puedes decir sí o no. No, si al final el que va a hacer el corte es el médico que va a hacer el aborto, pero la decisión la has tomado tú. Y lo que el niño sufre es porque los abortos se hacen físicamente, y entonces ese niño sí que sufre. El espíritu que está encarnado, ahí sí que sufre. Y otra ¿Cuál es quién está la opción? Ya lleva ya media hora. Trabajo en una consulta de salud sexual donde atiendo mujeres con cáncer ginecológico. Yo soy sexóloga y atiendo los sexuales, pero estas mujeres he visto pues más de 80 casos y son cánceres de todo tipo, de mama, pero no he visto una diferencia significativa entre que sea un tipo de cáncer u otro. Sí he visto que sí tienen grandes conflictos anteriores a... O sea, que yo pregunto por el problema actual, pero siempre le conectan con ya tenía, porque me pasó, porque tal. Esto es significativo y me ha hecho que me acerque un poquito más a esta, vamos, aquí, a esta historia, ¿no? Porque he visto que algo tiene que haber ahí. Lo que sí me he dado cuenta que algunas de estas mujeres que tienen hijas, pues estas hijas no es que hayan heredado eso, ¿no? No sé si es programado o lo que es, pero el hecho de haber sufrido en ella misma, porque mucho el antecedente es de abuso,
abuso del familiar, del abuelo, del colega de las chuches. Entonces, el haber experimentado eso tan dramáticamente ha hecho que ella desarrolle una actitud y unas conductas cuando educan a sus hijas que les pasa ese miedo, ese conflicto de alguna forma. Así pues tengo una señora que abusó su abuelo de ella y la hija tiene un vaginismo severo, primario, que no entiende, ¿no? Y la madre, ellas no saben que yo la veo las dos, es curioso, ¿no? Y entonces la madre dice, yo en mi casa siempre lo digo claramente porque yo no quiero que mi hija ella dice, mi madre me habla muy claramente, no sé por qué me pasa eso, pero tiene un rechazo a la penetración, ¿no? Luego tengo otro caso de otra señora también de cáncer que sufrió un abuso y ella dice, yo llevo a estar con mi hija está triste, no sé qué pasa. Y bueno, cuando me indago un poco en eso, pues ella se arrimó a una persona que no era mi hijo, entonces se arrimó a esa persona porque le faltaba afecto. Ella no quiere que eso lo sabe, entonces no quiere que a su hija le falte afecto y le dice todo el día que la quiere mucho, pero no se lo dice con el amor, se lo dice con el miedo. Entonces la hija tiene un afecto diferente y además la cubre, o sea, la tapa para que no sea objeto de ese afecto. Entonces, a lo mejor no hay una bioprogramación así de... no, pero sí hay como una actitud que sí se enseña y que no es explícita, que a lo mejor el lenguaje no es verdad, son textos, son mensajes, y eso sí es que se programa. Sí, eso es cierto, pero es un poco diferente a lo que yo comentaba. ¿Sí? Es decir, porque aquí hay que pensar, por ejemplo, la madre e hija tienen contacto desde el momento del embarazo, y todo lo que le pasa a la madre ya lo está viviendo la hija. Entonces ahí sí que hay una convivencia común. El árbol, ¿no? Porque que habla del árbol. Ahí hay una convivencia de cosas comunes. Luego hay que pensar también que realmente la hija también ha podido tener sus propias vivencias que le hayan marcado, donde el miedo que tiene desde prácticamente el nacimiento le influye a la hora de saber interpretar esas experiencias. Entonces se mezcla las propias vivencias con las vivencias de la madre, ¿no? Pero aquí yo comentaba sobre todo a situaciones donde la persona ni siquiera ha conocido al familiar. Cuando dicen, no, es que es tu abuela y tal, pero a ver, no, es que yo cuando ya nací, ya mi abuela ya se había muerto. Sí, no hay patrones. Sí que es cierto, por el tema de la epigenética, que tú puedes dejar como el tema emocional, puedes dejar una huella a nivel epigenético que provoca un pequeño cambio a nivel físico. Pero eso para mí es diferente al decir que para tú sanar o que tú tienes que sanar algo un problema que hubo con un antepasado. Tienes que sanar tus cosas y dentro de esas cosas estará la influencia que han tenido experiencias de personas con las que has convivido. Exactamente, pienso que todo esto los objetivos, los valores, que muchas veces no nos centramos en lo que sentimos realmente, sino en el que dirán, en las normas. Pues hay normas que afectan a todo nuestro vida, que tienen unos valores inherentes que esa familia. Sí, que han ido transmitiendo de padres a hijos, que son equivocados, y que alguien tiene que dar el primer paso a romper para salir de ese círculo vicioso. Mira, te dais 1, 2, 3, 4 palabras seguidas. Vamos a hacer breve porque si no... Dos dudas que tengo al hilo del tema de la reencarnación. Si he entendido bien, cuando morimos decidimos libremente en qué vida encarnarnos, porque somos conscientes del mal que hemos hecho para poder remediarlo, ¿no? O decir un poco la siguiente vida. Pero mi pregunta es, ¿todas aquellas personas que inconscientemente, porque no sienten culpa, han causado dolor, han hecho mal, como asesinos, pederastas, maltratadores,
toda esta gente que puede elegir, si al final se lo sienten que hayan hecho nada malo. Y segundo... Bueno, a lo mejor ahora no lo sienten, pero cuando pasen al plano espiritual se les va a enfrentar a que perciban el sufrimiento que han causado. Porque una de las cosas que se hace cuando se están en plano espiritual es repasar las vidas, y ya no respecto a lo que tú sentiste, sino que te hacen percibir lo que sintieron esas personas. Eso es lo que te permite tomar conciencia del sufrimiento que has causado. Porque mi segunda duda era si ellos también intentan una experiencia positiva cuando acaba la vida en el cuerpo que tenemos. Si hay experiencias de que alguien ha visto que alguien se haya ido y haya vuelto otra vez a su cuerpo y que no sea positivo, que no sea un túnel de luz y que no sea agradable. Sí, sí. Por ejemplo, los suicidas no suelen tener experiencias buenas. O sea, un suicida que intenta suicidarse y no lo ha conseguido, no ha tenido una buena experiencia cuando ha ido al otro plano. Hay personas, por ejemplo, que han hecho cosas graves, que cuando pasan al otro plano no van al plano de la luz, van a un plano de bajo astral donde va la gente que actúa como ellos. O sea, digamos que lo que tú vas haciendo en la vida se va impregnando en ti mismo y baja o sube tu vibración según sea positivo o negativo. Las personas que han actuado muy negativamente, su nivel vibratorio es bajo, y cuando van al plano espiritual se sitúan en el nivel vibratorio que corresponde a su propia vibración. Y entonces, si han actuado así, van a un lugar donde está toda la gente que ha actuado así. Entonces, entre ellos se hacen daño. ¿Y aquí no hay como una especie de Dios? Sí, sí que lo hay. Hay que pensar que el mundo espiritual es muy justo y siempre da oportunidades de rectificar. Es decir, que en algún momento esos seres tomarán conciencia del error que cometieron y buscarán cambiar. Entonces se les darán oportunidades de reparación. Pero en el primer momento no pueden pasar a un lugar maravilloso, porque no son ganados. En el momento en que se arrepientan, si se arrepienten a la ultimísima hora, eso les facilitará cuando vayan a otro plano estar menos tiempo en el plano del bajo astral, pero hay un tiempo en el que van a estar ahí. Entonces es como un infierno, un limbo y un cielo, ¿no? Más o menos, ¿no? Eso sería una reducción de la realidad, porque hay muchos niveles vibratorios, hay desde el más bajo hasta el más alto. Muchos, por decir, muchos cielos, muchos infiernos. Pero que nosotros vamos a tener un gran bienestar cuando decimos este mundo. En general, como si lo tuviera. En general, si no has sido asesino, violador, o sea, cosas muy graves, cuando pasas al otro plano la experiencia es positiva. Sí que es cierto que hay personas que se aferran mucho a este plano, sin haber hecho nada muy malo, pero son muy materialistas y cuando pasan al otro plano no se dan cuenta de que se han muerto. Y se pasan un tiempo por aquí intentando hacer la misma vida que hacían cuando estaban físicamente vivos. Lo que pasa es que se dan cuenta que nadie les ve, ¿no? Y cuando ven a alguien sensible, pues se acercan a él, como en las películas muchas veces, pues como la de Ghost o la de Sexto Sentido. O sea, hay espíritus que les pasa eso. No porque hayan hecho nada malo, sino porque ellos mismos no admiten lo que les está pasando. Y cuando ya lo admiten, entonces ya van al plano que les toca. Pero cuando una persona ha hecho cosas negativas, no pueden esperar muy negativas. No estamos hablando de una discusión, estamos hablando de asesinatos, de violaciones, de malos tratos graves, de pederastia, de ese tipo de cosas. Esa persona, cuando pasa a otro plano, no se va a encontrar el túnel del siento. Pasará a un plano bajo y cuando haya vivido suficientes experiencias para darse cuenta de que ha actuado negativamente y quiera cambiar, se le ofrecerán alternativas para que cambie. Yo tengo dos preguntas. Una es sobre los mundos espirituales, las transiciones, que digo yo, y desde el punto de vista de la eternidad, ¿vale? ¿Qué más te da para hacerte una época en un plano inferior o en un plano superior? Así los conoces todos, ¿no? No, parece una broma, pero no hay ninguna... Pasamos por todos. Claro, aparte sería quizás lo interesante en un momento dado. Y luego otra pregunta, que aquí todo el mundo pone de actos malvados, ser un violador, un asesino, un pederasta y un tío que estafa.
A lo mejor él no tiene conciencia del daño que está causando. Pongamos el ejemplo de esto de los bancos en las preferentes. A lo mejor esa gente no tiene conciencia, pero realmente están causando un sufrimiento muy grave a una gran cantidad de gente. Eso también cuenta. Y claro, pero a lo mejor ellos piensan, no pasa nada, como no he violado, ni he matado, ni he asesinado a nadie, ¿sabes? Vamos a ver, yo aquí estaba intentando responder a la pregunta de ella. O sea, todo lo que hacemos en este mundo tiene una repercusión, sea si es en positivo o en negativo, en lo que nos encontramos en el plano espiritual. El que ha robado y ha hecho mucho daño, eso también es un acto negativo. Vale. Y cuando pasa al otro plano, se enfrenta primero a percibir el daño que ha causado. Le van a hacer revivir lo que ha hecho y el dolor que ha causado en otras personas. Vale. Eso ya va a ser el primer paso. Pero, con lo que iba antes, y si realmente lo eliges, lo que voy a ser un hijo de la gran puta, porque como cuando me muera, me voy a ir a otro, así experimento el plano más bajo. No creo que lo hagan por ese motivo. Y, no sé. Porque si creyeran en eso, te aseguro que se cortarían un poquito. No, es que no sé. Yo pienso que nosotros tenemos una parte egoísta y las personas que todavía no han desarrollado la parte egoísta tienen tendencia a actuar egoístamente hasta que aprendan pues que eso genera sufrimiento y poco a poco vayan evolucionando. O sea, todos partimos de la ignorancia y todos vamos a pasar por una etapa egoísta más o menos larga en nuestro proceso evolutivo. Eso lo hablamos en otra... ¿Pero el proceso evolutivo es lineal o es circular? Para mí es en espiral, un poco, porque en cada ciclo de encarnación aprendes un poquito, con lo cual no vuelves al principio, has aprendido un poquito, con lo cual es como una espiral. ¿Y una espiral que sube para arriba o puede subir y bajar? O te estancas o para arriba, o te estancas o para arriba, para abajo. Vamos a intentar ser breves. Ya está. Yo iba a preguntar, porque la primera parte me ha dejado una parte tuya, me ha dejado en shock porque pienso en la oportunidad de cáncer y tengo que tragar esto porque si no voy a tener cáncer de colon. El que tú hayas puesto ahora mismo es muy valiente con respecto a lo que ha preguntado del paciente. Por supuesto tiene mucha valentía por tu parte, pongas factores de riesgo, desarrollo de cáncer o de patologías cardiovasculares, los factores sociales. Eso prácticamente es una de las cosas que hay que tratar de asimilar los científicos para poder seguir avanzando. Y en concreto parece también fantástica lo del Hammer de referirse a las zonas neuronales que afectan a los diferentes órganos. Y tú has dicho una cosa que es que hay personalidades que están predispuestas a desarrollar esos cánceres. Claro, cuando estoy varias veces en epigenética me he tenido que escribir a preguntar. Posiblemente una de las asociaciones o las personalidades no tengan que ver con la medicina mánica, sino personal, pero con la propia individualidad de cada uno. Es decir, la personalidad y el perfil es individual de cada uno y se afecta dependiendo de los factores de una manera diferente. Entonces, una personalidad puede afectarse con un trauma, pero otra persona no puede estar afectada. Exacto. Y que puede afectar tanto historias anteriores, que tú has explicado muy bien, como la función hereditaria, pero sí es verdad que durante la vida también se puede cambiar a través de las limitaciones que se pueden desarrollar durante una experiencia de una vida sola. En esa investigación la que me gustaría saber si tú crees que puede haber una conexión entre los genes que se ven afectados por la neurofisiología del cerebro, que tengan una conexión efectivamente cuando se alteran o se afectan a los genes que realmente tienen que alterarse o no alterarse con esas emociones. Antes la charla esta era más larga y tenía un trocito de epigenética al principio, pero ya me ha parecido demasiado extenso, ¿no? Y además es más complejo a lo mejor para entender, pero vamos, totalmente de acuerdo. Y creo que eso es otro de los mecanismos que explicaría muchas de las cosas. O sea, cómo enlazar la genética con, por ejemplo, el tema emocional a través de la epigenética, ¿no? Se le da mucha importancia al tema de las mutaciones genéticas. Yo soy creyente que muchas mutaciones no son al azar, sino que forman parte de un mecanismo biológico. De hecho hay, por ejemplo, mutación del JAK2 en la leucemia que está asociada a un polimorfismo del propio gen. Bueno, esto es estamos yendo de la rama, pero quiero decir que se le da mucha importancia a las mutaciones genéticas y se ha pensado que eso es el Big Bang. O sea, ahí nace todo. Y a lo mejor eso existe, pero no es
la primera causa, ¿no? No es el primer punto, sino que hay cosas detrás. Que hay una vibración solar, ¿no? Como vibran cuando hay una emoción positiva. La vibración, creo que la de más lenta. Carmen, lo siento, pero hay dos palabras. Me están diciendo. Termino diciéndole, compañeros, por eso la molécula de ADN es espiral, y no es lineal. Es que a las 5 tiene que estar esto solando y tiene que comer. Porque una estudiadora hacia él, porque hacer que le diéramos un aplauso.